A Carlos, Carlos Sosa, él es consultor de empresas, especialista en liderazgo. Carlos, ¿cómo estás? Cristian Romero te está saludando. Estamos en compañía de Dani acá, Dani Gasparini, la licenciada también. Hola, Hola Cristian, hola Dani, ¿cómo están? Un gusto. un gusto. Un placer. Bueno, queríamos consultarte porque hay una nueva visión de líderes, ¿no? En empresas, en grupos. Uno si se fija, no sé, por ejemplo, se busca un líder más joven, que tenga otra llegada con los pares. Pienso, por ejemplo, en Gallardo, yo soy hincha de Boca, pero pienso en Gallardo que lo toman como un líder. Boca ahora está buscando, se hablaba de Guillermo Barros Esqueloto, ahora se habla de Fernando Gago. Bueno, pero hay como una nueva camada de líderes. Sí, estamos mutando hacia un líder que tiene que ser coherente entre el estilo que propicia y su bienestar, su cuidado, una armonía entre lo racional y lo emocional, particularmente cuando tocas esos ejemplos, una vez un liderado, un jugador en este caso, en un proceso exitoso, le preguntaba cuál era el secreto de éxito o de por qué este líder había sostenido un proceso largo, particularmente en el deporte, en el fútbol, que me gusta mucho, y me decía, mirá, es autoritario, pero te convence. Esto significaba que te explica la idea, baja, se pone a la par. Ujú, Es cercano, pero exigente. Y es directo para hablar, pero a su vez reconoce el error cuando tiene que reconocerlo. Como un equilibrio entre ser inflexible en algunas posturas y ser flexible. Hacia ahí estamos yendo en cuanto al liderazgo. Un ujú, líder que venda sus ideas. ujú. ¿Esto tiene que ver también un poco con la edad o no? Porque yo lo que noto, también en Mm, empresas, ¿no? A nivel gerencias, que cada vez más jóvenes son, los líderes son cada vez más jóvenes. Sí, eso se está dando y tiene que ver con un acercamiento en las generaciones laborales. Obviamente, la forma en la que vivió, el contexto en el cual se creó un líder con una brecha generacional, si tiene un grupo muy joven que liderar, puede haber algunos problemas si ese líder no es flexible a los cambios, a lo que marcan las nuevas tendencias, a lo que es hoy el equilibrio vida-trabajo. Entonces, está habiendo espacios para que personas que estaban en una segunda línea, tercera línea, tomen posicionamiento por tener más química, más empatía y entender más cómo contrae compromiso hoy un joven. Por eso, eso no tiene que ver tanto con la edad, aunque se da en líderes más jóvenes, sino que tiene que ver con la flexibilidad mental o mentalidad en crecimiento que le llamamos, de quienes lideran, que tienen que tener motivación por el aprendizaje de manera continua. Ujú. ¿Y hay una regla para alguien que pasa de una segunda o tercera línea, como decías, a ser líder de repente? ¿Hay una regla, un ABC que tiene que seguir como para que ganarse el respeto de sus pares y que lo empiecen a ver como que está un cargo más arriba y que tienen que responderle a él? En el liderazgo no hay una fórmula, pero sí puedo dar tal vez algún consejo, alguna mirada por estudiar hace mucho tiempo, por también tener un equipo a cargo, por equivocarme, bueno, por ver cosas permanentemente y sobre todo estudiar, y es ser auténtico. Cada uno tiene que encontrarse a sí mismo, eso es fundamental. Después ser coherente entre lo que dice, siente y su día a día. Ujú, Hay actos que en el liderazgo te marcan para siempre, aunque el liderazgo tiene que ver con una historia, ¿no? Entonces, el ejemplo, la autoridad moral, si digo cuido el bienestar, mi estilo de vida tiene que estar en relación con eso. eh, Tener capacidad de escucha, eso me parece algo determinante hoy en día y a lo que hoy conocemos como el desarrollo de habilidades blandas, que antes no eran necesarios porque el foco estaba en lo técnico y en el conocimiento. Entonces, te diría que esos son los puntos para mí salientes para ir ganándote ese lugar de influencia, ¿no? ujú. Y si tenemos que ver los resultados, ¿se obtiene mejor resultados ahora con esta nueva modalidad de ser líder? ¿Con dejar Bueno, un poco la para autoridad de lado o el autoritarismo? bueno, fíjate vos, cuando yo te daba este ejemplo hoy en la primera pregunta, autoritario viene de autor y un líder que está convencido cree mucho en su idea, ¿no?
Entonces, lo importante es cómo la venda. Después podemos decir si ese líder es más vertical, más directivo, más horizontal, más armónico. También el estilo de liderazgo depende mucho, y ahí están los resultados de la pregunta, depende mucho del equipo que vos tenés, de los perfiles, porque hay equipos en los cuales el líder tiene que ser más inflexible o no negociar su idea, pero sí tiene que ser más horizontal en cómo negocia la velocidad o el tiempo en el que logramos la meta. Y hay otros grupos, por lo tanto, que les gusta más participar de la idea y el líder tal vez tiene que ponerse más directivo con el tema de los plazos de la velocidad. Hoy hay dos conceptos básicos que integran en el liderazgo y es rumbo y velocidad, Ujú. ¿no? Entonces, yo a veces digo, puedo negociar el rumbo, discutimos un poquito en equipo las ideas, pero nos ponemos más firme en la velocidad o viceversa. Y eso depende mucho de la impronta, de la lectura que haga el líder de ese grupo. Si vos sabés interpretar eso y gestionar bien las relaciones, los resultados sin duda tienen que acompañar, ¿no? Porque el liderazgo al fin y al cabo depende de los resultados. Ujú. Mm. Entonces hoy el líder tiene que ser un buen armador de equipo, ¿no? Fundamental. Mirá, ya que arrancaste con un ejemplo deportivo, a mí me gusta mucho lo deportivo. Una vez un colega tuyo de la faz deportiva, con el cual por ahí comparto espacios de dar cursos al mundo del fútbol, Sí. tuve la oportunidad de entrevistarlo a Guardiola y Guardiola le marcaba que la diferencia en el ambiente, digamos, a nivel Champions League, por decirlo de alguna manera, o los top, Ujú. la diferencia no estaba en el conocimiento entre los líderes, sino en cómo gestionaban el vestuario. Y ahí la gestión del ego, la gestión relacional, hoy le está ganando en peso relativo a lo metodológico, a la planificación, que sigue estando dentro de las métricas del rendimiento que un líder tiene que gestionar, pero gestionar las relaciones hoy en un mundo cada vez más espontáneo, más efímero, más Mm. emocional, es determinante. Sí, yo te iba a preguntar un poco por eso, ¿no? O sea, sobre todo en las nuevas generaciones, donde todo es inmediato, efímero, donde no hay mucha tolerancia a la frustración. Bueno, ¿cómo es un buen líder con eso, ¿no? Porque a veces pareciera que un buen conductor o una buena conductora de esos equipos es más quien puede gestionar emocionalmente lo que le pasa a su equipo, que eso es lo que va a conducir un poco a que se lleve adelante la idea, el Ujú. proyecto a término, ¿no? O sea, porque digo, hay como, se puede observar como hay otros niveles de compromiso o de estar aferrado a la tarea, ¿no? Como que es más esporádico, más efímero y menos consistente, daría la impresión. Sí, es clave ahí que el líder primero haga el trabajo de autoconocimiento. Hay una asociación que encuentro muy fuerte entre la autenticidad y el autoconocimiento. ¿Qué líder puede ser auténtico? Aquel que se conoce a sí mismo. Y eso te permite conectar Mm, emocionalmente con el grupo. Si vos no tenés autoconocimiento, es difícil si no pasaste, si no lees las emociones en tu cuerpo, mm, si no revisás quién sos, qué buscas, cuál es tu propósito, es difícil conectar con los demás e interpretar las emociones ajenas. ujú, Entonces, eso me parece como clave para poder llegar o sea, a una persona. eh, y respecto de un punto que me parece, Dani, muy importante, hablaste de la tolerancia a la frustración. ujú, Ujú. Y esto pasa mucho en las generaciones jóvenes. Hay poca tolerancia a la presión. ujú, Y un punto que a mí me ha tocado interpretar que por qué eso sucede es por poca claridad de objetivos. mm, Es decir, si yo no tengo muy claro el objetivo, y a veces pasan los jóvenes, tiran la toalla rápido, ujú, ¿no? Ante una exigencia, porque hoy los líderes también, vamos a hablar sobre el contexto, tanto el mundo corporativo, ni hablar, por supuesto, del alto rendimiento y del mundo deportivo, están en un contexto cada vez más exigente porque hay una caída de rentabilidad, mm, hay más claro. exigencia y también los líderes tienen que trasladar esos resultados o esos pedidos
Y bueno, y a veces cuando esa comunicación o ese pedido o ese nivel de desafío se incrementa, en las generaciones jóvenes suele suceder, no en todos los casos, no podemos generalizar, pero sí se ve que hay baja tolerancia a la frustración, a la dificultad, a ser resiliente, a ser flexible, y muchas veces eso obedece a que no tienen claro sus objetivos. Ujú. Y a veces cuando algo no les gusta, cambian de trabajo creyendo o haciéndose la expectativa que cambiando de trabajo se solucionan los problemas. Sí. Y el problema es que no tienen, valga la redundancia, claro el objetivo. No sé si logro explicarme. Sí, Sí, perfecto. sí, y también me da la sensación, lo hablaba el programa anterior, como que hay, a ver, un logro en el cambio de trabajo. Por ejemplo, Claro. yo tengo 43 años, ¿no? Y para mí, lograr una estabilidad era bueno. Pero si vos hablas con un chico, ¿cuánto hace trabajas en la empresa? Yo en mi caso, no sé, Radio 10, C5N, 20 años. Tanto tiempo y no cambiaste, no te aburriste, ¿viste? Y para mí estar 20 años en una empresa importante me parece que es un logro. Es como que hay un cambio también, ¿no? En la mentalidad. Sí, sí, vos sabés que estar, como vos decís, estar en un lugar e ir ascendiendo y ser perseverante, ser paciente, para mí es una virtud. Y hoy también está visto esto de que si cambio, es un crecimiento. Y a Claro, veces vos cambiás de trabajo, pero no ascendés en posición. sí. Entonces, ¿yo qué entiendo por trabajo? Totalmente. A veces entiendo por trabajo que el cambio en sí, sin mejorar en lo económico, sin mejorar en las condiciones ambientales, que es lo que estamos buscando, no lo pensamos. Y Ujú. hay mucha impulsividad decisional. Mm, Entonces, algo que hay que mirar cuando un líder tiene que gestionar el ingreso de su gente al equipo es analizar la cronología laboral. Por ejemplo, qué tiempo tiene de trayectoria laboral, cuánto hace que está en el mercado y cuántos trabajos tuvo. ¿Por qué? Porque si hay mucha rotación elevada, desde mi punto de vista, y esto es muy opinable, obviamente, porque estamos hablando de una ciencia social, el nivel de impulsividad versus racionalidad para decidir es algo que yo observaría con mucho detenimiento. mm. Mirá qué buen dato Sí, que sí, sí, tira Carlos, ¿eh? interesante. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, Carlos, ¿algo que te haya quedado por agregar? Simplemente esto, estamos en un periodo de mutación, de Mm, transición, los líderes están muy desorientados en cómo construir equipos por esta alta rotación y también porque han habido 4 o 5 puntos como obviamente una pandemia, una mm, modalidad que no se termina de definir si es presencial, si es mm, híbrida, si es home office, la revolución Guardiola que de alguna manera puso en jaque, mostrando que el impacto del líder en un equipo es mucho más importante que 30 años atrás, Ujú. donde hablábamos del equipo de Maradona, tal vez mm, no, Claro, muchos años atrás. Y a partir de ahí se empezó a hablar del equipo de Guardiola, es decir, el equipo del técnico, del del que técnico. lidera. mm, Esas situaciones, más descubrirnos que somos seres emocionales que razonamos, esto que está pasando con las nuevas generaciones laborales y que el rendimiento de una persona ya no solo depende de sus conocimientos, sino que depende de sus emociones, de su vida espiritual y de su estilo de vida, son, te diría, 5 factores que estamos en ese proceso de acomodamiento. Por eso hablo de desorientación en el liderazgo, pero es algo que está en evolución y por eso todos estos temas son tan vigentes. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la espera que nos esperaste ahí unos minutitos, ¿eh? Un placer hablar con vos. Gracias, no, no, me encantó la conversación con Dani previa que también me sirve para mí, para tomar Ah, nota para mi hogar y mis hijos. bueno, Así que gracias, Carlos. gracias. Aprendimos los dos. Yo de vos, vos de mí. Bueno, bueno, bueno. Aprendimos De eso se todos. trata, de eso se trata. Son dos líderes. Dos líderes. Gracias, Carlos. Gracias.